Hola, ¿cómo están? Buen día. Que el Señor me lo bendiga mucho en esta mañana, en este primer día de la semana, en este domingo maravilloso, glorioso. Que el Señor traspase sus corazones en esta mañana, me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja siempre. Que el amor y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento en esta mañana, entre en cada uno de sus corazones. Vamos a leer una palabra que está en Mateo 14, muy conocida por aquellos que leen la Biblia. Y vamos a leer a partir del versículo 22 hasta que el Espíritu Santo me revele hasta ahí. Vamos a leer un poquito. A lo mejor lo dejamos en el 33. Acá habla de cuando Jesús camina sobre el mar, pero casi muchas personas se enfocan en lo que es el Pedro. Pedro que en un momento de debilidad, de desenfocar su mirada en Cristo, casi se hunde. Pero el tema de hoy se llama que nada nos desenfoque. Y vamos a leer la palabra y vamos a tocar algunos puntos que son muy importantes, tanto para los ministros como para la iglesia. Leemos en el nombre de Jesús. Dice Mateo 14 del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Él subió al monte a orar aparte y dice que, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo, dice la palabra. Entonces Jesús dice que él enseguida, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, no temáis, soy yo, dijo Jesús. Y dice en el versículo 28 que entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vamos a dejarlo en el versículo 28, porque yo creo que el versículo 20, ahí termina lo que yo le quiero comunicar en esta mañana. La palabra es toda muy buena, es edificativa, lo pueden leer en Mateo 14. Todo el versículo está muy bueno, es maravilloso y tiene mucha enseñanza. Pero en esta mañana, este mensaje es un mensaje que, como vuelvo y les repito, va dirigido no solamente a los ministros de la iglesia, a los que leen la palabra, a los que dan el sermón o a los que predican, como usted le quiera llamar. Esta palabra es para la iglesia de Cristo y para aquellos que no lo conocen también. Hay varios puntos que yo quiero tocar. El primer punto es que dice que Jesús, una vez que terminó de predicar, despide a la multitud y sube al monte a orar. Paso número 1. Muchas veces los ministros, los pastores o la pastora se quedan saludando a los hermanos por ahí, qué sé yo, despiden, algunos se van, se terminan quedando, charlando con uno con otro, o algunos tienen alguna reunión, algunas iglesias, es casi siempre en particular, nos quedamos un ratito charlando y con nuestros hermanos. Pero el ministro tiene que subir al monte después de despedir a la multitud, 5 minutos aunque sea, 5, a ir a entregar el pedido al Señor. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted, la iglesia, vamos a poner que es una persona que llama a un delivery y pide a una pizzería una pizza. El dueño del pizzero vamos a poner que es Dios. Y el mensajero tiene que ir a buscar, hacen el pedido, busca la pizza
y tiene que volver a llevar el dinero. Y en este caso nosotros no estamos hablando de economía, no estamos hablando de dinero físico. Estamos hablando de las peticiones que cada persona tiene dentro de sus corazones, que va a la iglesia y llega, se sienta, adora, alaba al Señor, pero hay muchas cosas que están ahí dentro de sus corazones. Y a lo mejor está esperando que el pastor hable con él, pero el pastor hay un montón de gente y tampoco puede hablar con cada uno en particular porque es un ser humano, se puede cargar y se cansa. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando Jesús despidió a la multitud, Él subió al monte a orar. Le dijo a los discípulos, vayan a la barca, espérenme un momento, yo voy al monte. ¿Qué hizo? ¿Qué tiene que hacer el pastor? 5 minutos, despedir a la multitud, aunque sea que estén ahí para reunirse, para compartir un momento. Digo, después que los salude a los hermanos, espérenme un momento. Venir y se pone en un rinconcito, en un lugar. Entonces le dice al Señor, Señor, heme aquí, yo te entrego el pedido, te entrego lo que yo recibí, porque primero el pastor sube al monte, agarra granero, le da a la iglesia come, se va llena, y después tiene que venir, tomar lo que está en el corazón del pueblo y ponerlo en los pies de Jesús, para no estar cargado. Entonces, una forma de que el pueblo se mantenga unido, se mantenga firme, de que Él esté velando, y cada reunión venir a subir al monte un ratito y después usted viene y continúa con sus actividades, con su comida, con su sancocho, como decimos acá, o con el asado allá en Argentina. Pero usted tiene que un momentito venir a subir al monte. Otro punto muy importante que yo quiero tocar es que cuando Jesús dice que dada la medianoche, Jesús bajó del monte, que estaba orando. Y los discípulos ya se habían ido, o sea, la marea subió, se fue la barca, estaban ya en medio del mar, ellos estaban muy asustados, tenían miedo, pues no sabían cómo regresar. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, al estar tan asustados porque el viento, la tempestad, la marea alta, no podían regresar. Ahora yo digo, los discípulos representamos nosotros las iglesias, los que nos congregamos. Nosotros somos unos centinelas. Nosotros tenemos que permanecer despiertos. No significa que usted tenga que estar todo el día y la noche despierto. Así, no, usted tiene que estar orando. Está hablando de una iglesia que se durmió y por eso después cuando vino a querer despertar ya estaba metido en tremendo berenjenal, como decimos nosotros los dominicanos. La iglesia ya estaba en un extremo. Y ahora en esta época de que la gente está encerrada, que está en este tema de pandemia, la gente está dormida, mucha gente está dormida porque hay gente que son cómodos, que van a la iglesia, si no tiene el pastor enfrente, le pasa eso, se duerme. Bueno, Jesús subió ahora, los discípulos se quedaron solos ahí y se durmieron. No hay que dormirse, hay que estar activo. El Señor nos mandó a nosotros a que nosotros estuviéramos despiertos. La iglesia no se puede dormir porque es muy peligroso, porque nos desenfocamos. Nada nos tiene que desenfocar. Ellos empezaron a tener miedo, dice la palabra. Cuando usted se aleja de Jesús, empieza a experimentar algo que no es de Dios. Empieza a experimentar el miedo, entonces desconfía del Señor y todo lo que su mente piensa es fantasma. Porque dice que cuando Jesús vio, Jesús estaba mirando, que ya él bajó del monte, vio cuando estaba la barca, que ellos ya estaban a la mitad del mar, dice que Jesús iba caminando por el agua y Pedro le dice, ellos pensaron y dijeron, un fantasma. Estaban desenfocados, ya ni sabían ya dónde estaban ni qué pie estaban parados. El miedo era tan grande que no podían reconocer a Jesús. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos desenfocamos. Ni los dolores, ni la tristeza, ni la muerte de un ser querido, ni la economía de un país, ni nada por el estilo nos puede desenfocar de lo que es la fe de Cristo. Porque empezamos a experimentar cosas, que la duda, el miedo, un montón de cosas. Yo puedo tener duda. Cuando yo vengo al Señor y yo le digo, Señor, yo quiero empezar un negocio. Y yo le digo, Señor, será de ti que yo empiece este negocio y tengo un poquito de duda, que todo se vea lindo, que todo se vea bueno, que vea que voy a salir va a estar bien este negocio. Pero yo vengo y lo pongo a los pies del Señor y el Señor, ¿qué hace? El Señor viene y me dice, yo empiezo a dudar un poquito en ese negocio porque no quiero fracasar. Pero vengo al Señor, vengo a Él, para que sea Él
el que me dé a mí de la forma que Él quiera, el entendimiento, el discernimiento, para yo poder hacer la cosa correcta. Pero no me desenfoco, no me desespero. Una cosa es usted tener temor de Dios y otra cosa es tener dudas a que la cosa le salga mal con miedo que no sean de Dios. Entonces, por no creer. Una cosa es el temor y otra cosa es la duda. Eso por un lado. La iglesia no se puede dormir. La iglesia ahí, Pedro ya no reconocía a Jesús. Dijo, Señor, si eres tú a que yo venga, a que yo vaya a ti. O sea, otra cosa, otro punto muy importante. Cuando Jesús le dijo, no temáis, soy yo. Le dice, Señor, si eres tú a que yo vaya. No, nosotros no podemos pedirle al Señor, aquel que no conoce a Cristo, y aún nosotros que lo conocemos, no puede pedirle al Señor que venga Él a nosotros, porque ya hace mucho, hace más de 2000 años que el camino fue abierto. El camino está ya hecho. Nosotros tenemos que ir a Jesús. Y me hace entender, y me hace acordar esa palabra, que había una familia que tenía una hija endemoniada, que tenía un demonio de adivinación, y la chica estaba cansada de tener ese, porque los padres, ¿qué hacían? Lo usaban para ganar dinero. Y cuando ella vio a Jesús, fue corriendo a Jesús y Jesús le sacó ese espíritu, porque nada que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que no sea de Dios, a menos que sea el Espíritu del Señor, que sea el Espíritu Santo, no es bueno, no es bueno. Entonces nosotros tenemos que ir al Señor. El Señor no fue donde ella fue donde Él. Después había otra historia ahí, donde un chico endemoniado fue corriendo donde Jesús y se tiró a los pies de Cristo. Y Jesús lo sanó, lo liberó, mandó todos esos demonios, dice la palabra. Pasaron un montón de cerdo, o en algunos lugares le dicen chancho, otros le dicen puerco, pero bueno, fueron todos esos demonios a parar. Jesús se los sacó de dentro de la persona. O sea, la persona que está enferma, aunque no conozca a Cristo, tiene una porción de fe. Dice la Biblia que a todos nos fue dada una porción de fe. Por eso hay gente que no cree en el Señor, dicen no creer. Entonces, pero piden, ay Señor, yo quiero un trabajo. Y lo tienen. ¿Por qué? Porque son personas que el Señor ya le dio esa fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted está pidiendo algo que cree que va a tener y lo tiene, porque la palabra tiene poder. Entonces no esperemos que venga un cristiano, que venga una persona, que venga alguien y te diga, vamos a la iglesia. No espere nada sobrenatural. Cuando pase esta pandemia, usted mire a su alrededor, el lugar que usted tenga una iglesia, que usted tenga, busque un pastor, ya le dije en otra ocasión, busque a alguien que lo mentoree, busque a alguien que le enseñe la palabra. Porque la palabra tenemos que tener el Espíritu Santo adentro para poderla discernir. Hay gente, yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por un hombre. Sí, es cierto, es escrita por un hombre. Pero ¿qué sucede? Que la palabra, que lo que lo hace distinto es el Espíritu Santo, ese poder que viene desde lo alto. Usted lee la Biblia cuando no entregó su corazón a Jesús, y para eso las revistas que venden en el kiosco le suena al diario, a una crónica. No. Por eso hay gente que no entiende. Realmente nosotros tenemos que ir a Jesús. No tenemos que esperar que el Señor venga y nos toque. Porque no sabe si usted va a morir dentro de 15 minutos, dentro de una hora, dentro de media hora. Usted tiene que buscar a Jesús. Usted tiene el problema. La que estaba enferma tenía el problema. Ella fue la que tenía el demonio de adivinación y se acercó a Jesús. El que tenía todos los demonios también fue corriendo a los pies de Cristo y se acercó. Yo les exhorto en esta mañana que usted corra a los pies de Jesús. Ore donde está usted. Pídale al Señor, que el Señor es un Dios bueno, un Dios de maravilla. Que el Señor me lo guarde, me lo bendiga, me lo proteja siempre en el nombre de Jesús. Y no se desenfoque por más problemas. Que el Señor me lo guarde y me lo proteja siempre. Amén. Cuídense mucho.